El objetivo 14 tiene como metas prohibir ciertas subvenciones a la pesca. Eso lo dice en esta PNL en fundamentos. Repito, el objetivo 14 tiene como metas prohibir ciertas subvenciones de la pesca, ciertas, sin especificar. Esto es seriedad. Señorías del PSOE, las subvenciones se dan por interés público y las subvenciones a la pesca se llaman FEMPA y las otorga la Unión Europea. Bien, es cierto que ahora ya podemos entender por qué esa tramitación, esa dificultad de tramitación que lleva a devolver el 40% de las subvenciones que otorga la Unión Europea a España. En cuanto a la solicitud instando al Gobierno de España a impulsar el objetivo del 30% de superficie marina española protegida, que es el objeto de esta PNL, señorías del PSOE, les falta a ustedes la fecha de finalización de este objetivo. ¿Cuándo va a ser? ¿2030? ¿2050? ¿O cuando venga Obi-Wan? ¿Cómo esperan ustedes que alguien serio apruebe esta PNL? Faltando lo imprescindible requisito, que es la fecha de finalización del objetivo. Por otro lado, señorías del PSOE, si ustedes no conocen la superficie marina española, ¿cómo van a calcular el 30%? Díganme ustedes cómo han permitido que el Reino de Marruecos haya cerrado en sus aguas territoriales a Ceuta y Melilla. Dígame usted cuáles son las aguas territoriales de las Chafarinas, de Vélez de la Gomera, etcétera. Alborán, y no hablemos de la bahía de Algeciras. Ya hablaré después. Es más, señoría, esto que ustedes proponen ya está aceptado. Esta propuesta la hizo la ministra Teresa Rivero el día 8 del 6 del 22. Es decir, bueno, aunque se ha olvidado definir el 100% de la protección estricta, pero díganme ustedes, esta PNL que traen ustedes aquí es atemporal. Retírenla y ahorren el coste a los españoles, que es lo que deberían hacer, porque me parece increíble que a estas alturas no se hayan enterado que la ministra ya lo ha propuesto y el Gobierno lo ha aceptado. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos demostrado sobradamente el interés en mantener el buen estado ambiental del medio marino, pero si acudimos a la Ley 41/2010 de protección del medio marino, por la que España se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino, a más tardar en el 2020. Estamos en el 2022. Ustedes no han tomado ninguna medida. Dígame, por ejemplo, las medidas que han tomado con respecto al alga Rublosteris o Camurae, que se conoce su existencia desde hace 7 años. ¿Me dice algo? Ah, vale. El OS 35, el accidente del OS 35, que permitió este Gobierno que Gibraltar lo remolcara y lo varara en una zona de especial protección marina. ¿Por qué lo han permitido? Y respecto al vertido de aguas residuales, ¿qué han hecho ustedes? La sentencia C-205/17 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado a España por los vertidos de aguas residuales. En el 2017 ya llevamos pagando ya 32 millones de euros del dinero público, que no lo pagan los funcionarios responsables. Señor Arias, lleva un minuto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, señora Presidente. El 42% de los municipios del territorio español están en riesgo de desaparición, según el Banco de España. Esta iniciativa que trae Teruel Existe habla, y cito textualmente, del acuciante problema de la sostenibilidad medioambiental y social y del grave desequilibrio territorial que amenaza la supervivencia de numerosos territorios. Y, señor Guitarte, ¿le preocupa el desequilibrio territorial? Con su apoyo a Sánchez está colaborando con el desequilibrio territorial. Con su apoyo a Sánchez
Sánchez se sitúa al lado de los intereses de separatistas, nacionalistas y filoetarras. En esta iniciativa pide crear un mecanismo de financiación que destine anualmente un 1% del PIB a programas específicos de lucha contra la despoblación. Y nos planteamos, ¿a qué programas? Porque les confieso que escucharles hablar de programas aterra, viendo a un Sánchez que despilfarra el dinero de los españoles en asesores, carritos y cargas y en series documentales de Sánchez en Moncloa. España envejece. España está abandonada y arruinada por las políticas de quienes han gobernado hasta ahora y su Agenda 2030 y sus delirios ideológicos que son un despropósito. Por eso, frente a su Agenda 2030, nuestra Agenda España, que pone a las familias en el centro de las políticas. Frente a sus imposiciones ideológicas, nuestra España decide. Y frente a sus delirios, nuestro sentido común. Apenas se ven niños correteando por las calles del pueblo, apenas se escuchan niños cantando y jugando en el parque, apenas hay jóvenes acompañando a sus abuelos porque han tenido que emigrar a la gran ciudad buscando una oportunidad laboral. Por eso, desde Vox defendemos políticas que fomenten la natalidad, que ayuden a conciliar, que protejan a la familia, que den oportunidades a los jóvenes y esperanza a los mayores. Queremos barrios seguros y prosperidad. ¿Y cómo lo haremos? Abandonando la defensa de los postulados de la Agenda 2030 y estrategias globalistas y defendiendo los intereses de los españoles y nuestra soberanía, con políticas que fomenten la natalidad, que apoyen a la familia y favorezcan la conciliación laboral, promoviendo la protección y el cuidado de los españoles que habitan en zonas rurales de España y la igualdad efectiva de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, impulsando inversiones públicas destinadas a servicios sociales en todos los territorios, con especial atención al medio rural, fomentando la repoblación de la España rural, promoviendo beneficios e incentivos fiscales y económicos, especialmente en materia familiar, laboral y habitacional, eliminando las duplicidades, excesos e ineficiencias actuales y reduciendo el gasto superfluo, dedicando el dinero a lo que de verdad le importa a los españoles, la sanidad, la educación, la infraestructura y tener un pan que comer. Señorías, la despoblación que sufre España es consecuencia de las erróneas políticas públicas de los últimos gobiernos. Todos ustedes hablan de emergencia climática y lo cierto es que nos encontramos ante una emergencia demográfica con un grave descenso de la natalidad. Sí, estamos ante una emergencia social, demográfica, energética, económica y política y por eso es hora de que España decida entre su ideología sectaria y trasnochada y los intereses de nuestra nación. Pero hay esperanza, porque nosotros reconstruiremos todo lo que han destruido y frente a su Agenda 2030 y sus palabras vacías de contenido, solo queda Vox. Tengo 3 minutos, ¿no, señoría? Buenas tardes, señorías. Vamos a ver, ¿no nos parece, señores del Partido Popular, que sea el sitio para presentar esta propuesta? Esto es una propuesta para presentar, les guste a ustedes o no, a la Comisión de Economía. Y sobre todo tampoco nos parece adecuado. Miren ustedes. Instar a un gobierno a que implemente las medidas de lucha contra la inflación. Hombre, entendemos que todo gobierno lucha contra la inflación. Este gobierno de manera equivocada, porque su política fiscal expansiva, lógicamente, es inflacionista. Como lleva una política fiscal expansiva, pues efectivamente el diferencial de inflación en España es más alto. Nosotros tenemos más inflación que la media de los países de nuestro entorno. Lógico, porque las medidas son equivocadas. Pues no se puede decir a un gobierno, oiga, luche contra la inflación. Se entiende que eso entra dentro del mandato que se le da a un gobierno. Por otro lado, usted presenta aquí unas medidas del Partido Popular, pero claro, tampoco podemos exigirle a un gobierno que aplique el programa de otro. Para eso, por favor, presenten una moción de censura. Fíjense que nosotros, algunas de las cosas que ustedes las compartimos, racionalización del gasto y bajada de impuestos. Creemos en ello, creemos que funcionaría, ¿de acuerdo? Pero claro, no pueden ustedes pedirle a esta comisión que apoye la aplicación del programa de otro partido. Nos parece bien advertir al Gobierno e incluso darle ideas, puesto que está ayuno de ellas, Pero en cualquier caso, insisto, ni es el sitio, ni es la comisión, ni nos parece adecuado decirle al Gobierno que tiene que hacer sus deberes, porque ya lo debe saber, en cualquier caso no me parece exigible, es decir, se entiende que el Gobierno las aplica, ni decirle que aplique el programa de otro. En cualquier caso, se les olvida a ustedes, señores del Partido Popular,
que la caída del PIB no solo desde el 2019, que lo es y es más acentuada en España que en los países de nuestro entorno, porque la ejecutoria de este Gobierno ha sido la peor de todos los países de la Unión Europea, pero no se os olvide ustedes que en el 2007-2019, 12 años, 6 años de Gobierno del Partido Popular, 6 del Partido Socialista, la renta per cápita de los españoles ya cayó un 4% en términos reales y que cada uno de los dos Gobiernos endeudó a la nación en 400.000 euros. En 400.000 millones de euros. Es decir, ustedes no han sido precisamente una gente austera. Yo la verdad es que lo que sí les recomendaría es que en adelante las PNLs no se las hagan los becarios, porque la cita de Keynes no tiene nada que ver, con el contenido de la información. Aunque Keynes dijera esto, que esto lo dice todo el mundo, no lo dice solo Keynes, lo dice cualquier economista. Vale, muchas gracias. Nos hemos peleado bastantes veces porque la dotación presupuestaria para los centros de este tipo ha sido inexistente. Yo les voy a contar una historia. En Francia se ha prohibido un anuncio de niños con capacidades intelectuales distintas sonriendo, en concreto niños con el síndrome de Down. Este vídeo está censurado y esta censura ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues no se ha mojado, no se ha pronunciado y no se ha pronunciado, pues me imagino que precisamente porque bueno, pues es una cuestión que está absolutamente en línea con la ONU, ya que la ONU es una entidad que, entre otras cosas, no lejos de seguir defendiendo los derechos humanos, lo que hace es que anima a abortar personas que tienen capacidades especiales. Entonces, claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues no se mojan. Bueno, esa es la historia que yo cuento y ahora voy a entrar en el petitum. Dicen que solicitan líneas de ayuda. Pues muy bien, lo que no entendemos es por qué proponen en el marco de la Alianza Mundial por la Educación líneas de ayuda y aquí en España no se está ayudando. Por otro lado, evidentemente, ese marco en el marco de la Alianza Mundial por la Educación, es que no entendemos por qué en ese marco, si nosotros tenemos nuestro propio marco, que es la Constitución española. Ustedes hacen referencia al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que quiere garantizar una educación para todos, pero a nosotros también nos interesa el artículo 27 de la Constitución española, que además de una educación para todos, también solicita o insta a los poderes públicos a que esa educación pueda ser acorde con las convicciones religiosas o morales de los padres, cosa que en España se nos está negando a los padres. Luego, la otra parte del petitum habla de promover, en el marco, otra vez, de las relaciones internacionales, campañas de sensibilización para erradicar la estigmatización que sufren estos niños en aquellos países que se detecte la vulneración del derecho a la educación por causas de discapacidad y necesidades educativas especiales. Pues bien, aquí se está vulnerando ese derecho a una educación especial, aquí mismo en España, o sea que no hace falta irse a ningún sitio. Y, por otro lado, la verdad que esta segunda parte del petitum de promover en el marco de las relaciones internacionales campañas de sensibilización, suena un poco esto a regalar dinero del esfuerzo de los españoles a ONGs y fundaciones para después poder colocarse cuando los españoles les echemos del Gobierno. Y no lo digo por nada, lo digo porque es que esa estrategia la comentó precisamente Íñigo Errejón. Dijo, vamos a ver cómo hacemos para que cuando nos echen del Gobierno podamos colocarnos. Así que no vamos a apoyar esta iniciativa porque ni nos la creemos ni se la creen ustedes. Gracias. Gracias, presidenta. Bien, parece conmovedor el interés del Grupo de Esquerra por los refugiados climáticos, por tanto, les tranquilizaré informándole de que no existen refugiados climáticos. También informo de ello al Partido Popular, que para mi asombro se ha sumado a esta iniciativa. No existen refugiados climáticos, no soy yo quien lo dice, por ejemplo, François Gemène, presidente del Hugo Observatory. Dice lo siguiente: como científico destacado del IPCC me siento incómodo cuando veo a los activistas del clima afirmando que el cambio climático desplazará a millones de refugiados climáticos. Esa afirmación no está basada en la ciencia. No existen refugiados climáticos porque no existe ninguna emergencia climática. No es cierto que cada vez haya más catástrofes climáticas, hay las mismas que ha habido siempre.
y nuestra resiliencia frente a las catástrofes climáticas es cada vez mayor, gracias al crecimiento económico y gracias al progreso tecnológico. Hay los mismos huracanes, inundaciones que siempre, pero cada vez nos hacen menos daño porque somos más capaces de defendernos de ellas. Esta es la curva histórica de muertes en catástrofes climáticas en el último siglo, desde la década de 1920. Vemos que ha descendido en un 96%, el número de víctimas en catástrofes climáticas en los últimos 100 años. También el daño porcentual en el Producto Interior Bruto tiende a descender, aunque levemente. Y eso que la población mundial es mucho más numerosa hoy que hace un siglo. Respecto a daños a la agricultura, de los que creo que se habla también en la propuesta de Esquerra, no es cierto. En el año 2021 se rompió el récord histórico absoluto de producción agrícola con un total de 2.781 billones con B, billones anglosajones, es decir, 2,7 billones continentales de toneladas de producción agrícola. Claro que existe una presión migratoria importante de África sobre Europa, pero es una presión migratoria que no se debe a ninguna catástrofe climática, se debe a la abismal diferencia de renta entre Europa y África. La diferencia de la renta media, el ingreso medio per cápita en la Unión Europea y el de África, respectivamente $48.000 al año y $3.700, una diferencia de 13 a 1. Si a eso le sumamos el diferencial demográfico, es decir, una Europa que no tiene hijos, que está estancada en su población, una población que envejece, y en cambio un continente africano que es una olla a presión demográfica, es la última región del mundo con altas tasas de natalidad, la población africana ya dobla la europea y la cuadruplicará en el año 2050. Esas dos abismales diferencias, la diferencia económica, la diferencia demográfica, es lo que explica la presión migratoria de África sobre Europa. Por cierto, una encuesta Gallup del año 2018 encontró que 1 de cada 3 africanos estaban pensando en intentar emigrar a Europa o no lo descartaban. Eso nos da un colectivo de unos 400 millones de inmigrantes potenciales africanos a Europa. Es la razón por la que Vox defiende que todo país tiene derecho a regular sus flujos migratorios y decidir cuántos inmigrantes necesita o está en condiciones de aceptar. Las conclusiones que decía antes acerca de que esto de los refugiados climáticos es un mito son compartidas por los participantes en el informe In Search of Shelter, en el que participaron 350 expertos de 30 países. Es un informe promovido por el Foresight Project on Migration and Global Environmental Change, que es un organismo dependiente del gobierno británico. No hay tal cosa como un migrante medioambiental, se dice en ese informe. Gracias.